Entonces, si tienen su Biblia allí, me gustaría que buscasen la primera carta del apóstol Pedro y al capítulo 1. Y vamos a leer primera carta de Pedro. Ariani, si tú no tienes Biblia, no sé si tú tienes Biblia, si la tienes, perfecto, la puedes buscar en la primera carta de Pedro que está casi al final de la Biblia. Y si no tienes, pues puedes escuchar la lectura. Ok, veo acá. Ok. Ajá. Les voy a pedir que cierren sus micrófonos. Ariani, si tienes la Biblia y no sabes dónde está Primera de Pedro, lo puedes buscar por el índice. Y ya casi al final de la Biblia está Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Cuando lo consigas, me avisas. Sí, ya lo conseguí. Ok, perfecto. Entonces vamos a leer en Primera de Pedro, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, esa es la lectura de hoy y sobre la cual
vamos a meditar. Saludos para Reiniela, que se nos acaba de unir hace ratito. Bien, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias por tus bondades y por tu amor al permitirnos ver un nuevo día. Gracias, oh Señor, por esta reunión. Gracias, oh Dios, por quienes se han podido conectar. Y te pedimos, oh Dios, que en los minutos que restan de esta reunión, tú nos dirijas en el estudio de tu palabra y que cada uno de nosotros pueda recibir el beneficio de poder escudriñar en las Escrituras. Bendícenos y guárdanos y ayúdanos a seguir adelante fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, este pasaje de la Biblia es un pasaje que a mí me gusta muchísimo porque abarca varios temas que creo que son parte fundamental de la vida de un cristiano. Pero es importante tener en cuenta, como siempre lo decimos, el contexto en el que fue escrito este pasaje de la Biblia y en especial la carta del apóstol Pedro. Como ustedes pueden notar en el capítulo, como ustedes pueden notar en el versículo 1, el autor de la carta indudablemente es Pedro, porque él se automenciona al inicio de la carta diciendo que él es el autor. Él dice que el que escribe la carta él es mismo, se presenta como apóstol de Jesucristo e inmediatamente el apóstol Pablo dice para quién está escribiendo esa carta. Él dice que se la está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Ustedes deben recordar que para el momento que se escribió esta carta y otras cartas del Nuevo Testamento, ya habían pasado varios años desde que Jesucristo fundó la iglesia y ascendió a los cielos y le dio a los discípulos y a los apóstoles la gran comisión. Sí, ya habían pasado 30, 40 años de eso. Estamos hablando de que posiblemente esta carta se escribió en el año 63 después de Cristo. Esto quiere decir que ya habían pasado al menos unos 30 años desde que Jesús había ascendido a los cielos y la iglesia había crecido grandemente, la iglesia se había expandido no solamente en Jerusalén y sus alrededores, sino en gran parte de Asia, y producto del evangelio, producto de la cristiandad, los cristianos habían sido esparcidos por distintas zonas de esa parte geográfica del mundo, y habían muchos cristianos que tenían una vida nómada, es decir, tenían que moverse de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y muchos de ellos vivían en partes o en lugares que no les correspondían vivir, pero que la necesidad los había llevado hasta allá. Consigo una pequeña similitud de esta posición de expatriados con los venezolanos, por ejemplo, que nos ha tocado salir de Venezuela y estar muchos de nosotros en distintas partes del mundo. Estamos en condiciones en las cuales, si bien es cierto, quizás no estamos padeciendo las mismas cosas que se padecen en Venezuela, tenemos el gran sufrimiento de estar lejos. Por ejemplo, hoy en día nuestra hermana Teresa nos puede hablar no solamente del dolor que representa para ella haber perdido a sus hermanos, ha perdido 3 hermanos en menos de un año, y hasta donde entiendo, pues en ninguno de la muerte de ellos 3 ha podido estar porque está en Panamá desde hace más de un año, y para ella, además de saber, ¿verdad?, del dolor físico que significa la separación física de sus hermanos, con quienes se crió, con quienes se levantó, lo más duro también es no poder estar para consolar y para compartir el dolor de la pérdida, ¿verdad? Igualmente mi esposa en estos últimos días ha pasado unos días terribles, porque aunque desde aquí podemos lanzar una ayuda económica para sortear la situación médica que ha tenido que padecer mis suegros, para mi esposa ha sido una tragedia no poder estar allí,
no poder tocar a sus viejos, no poder pasar con ellos esta situación. Y pues para mi esposa ha sido muy, muy duro. Y ese es el riesgo al que uno se somete cuando sale del país y no puede estar presente. Ahora, los que están en Venezuela no están expatriados, pero están pasando por situaciones terribles e igual en otros países, pero por supuesto que lo de Venezuela realmente es terrible, es una situación sumamente difícil. Por ejemplo, Reiniela, que está aquí con nosotros también, Reiniela está en Ecuador y Maroa, que lamentablemente está desconectada. Han pasado también días difíciles porque Maroa quiere ver a sus nietos, Maroa quiere ver a su hija y Reiniela quiere ver a su madre y quiere estar con ella y tampoco puede. En fin, y Zuleima tiene a su hija en Panamá y, en fin, todos de alguna manera, los que están en Venezuela y los que están fuera de Venezuela, nos podemos sentir como estos expatriados a quienes el apóstol Pedro les escribe. Y es importante resaltar ese contexto porque más adelante el apóstol Pedro habla acerca de circunstancias que nos toca vivir a los cristianos. Sin embargo, el versículo 2, después de explicar en el versículo 1 que son expatriados que están regados por el mundo, el versículo 2, el apóstol Pedro le dice, sí, ustedes están expatriados, ¿verdad? Ustedes no tienen patria ahorita, ustedes están pasando por una situación terrible al tener que estar regados por el mundo, pero el versículo 2 es una especie de aliento porque les dice, sin embargo, ustedes son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, por una parte, físicamente están mal porque están regados por el mundo, pero espiritualmente tienen la certeza, tienen la seguridad de que Dios mismo los ha elegido, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Recordemos, y hoy no vamos a abordar ese tema, pero recordemos que ya hemos hablado que la predestinación, el hecho de que Dios haya escogido a los que han de salvarse, es una de las doctrinas que más se habla de la Biblia. No todo el mundo está de acuerdo con esa doctrina. No todo el mundo coincide con que Dios escogió quienes han de salvarse, pero es una doctrina que es bien resaltada tanto por el apóstol Pablo como el apóstol Pedro y otros escritores de la Biblia. Pero repito, no voy a entrar en ese tema ahora, pero lo que sí quiero resaltar, hermano, es que ya sea que Dios nos permitió conocerle o ya sea que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, no importa cuál sea nuestra posición, sabernos salvos debe ser motivo suficiente para sobrellevar la prueba, como en este caso la que ellos tenían, que estaban regados por el mundo. Es decir, entre el versículo 1 y el versículo 2, básicamente el apóstol Pedro lo que está haciendo es un contraste. Ustedes no tienen patria aquí en la tierra. Ustedes están regados por el mundo en contra de su voluntad por circunstancias que ustedes mismos no se buscaron, pero a pesar de que están tristes y a pesar de que están pasando por sufrimientos fuera de su país, sin embargo, recuerden que ustedes han sido elegidos, ustedes han sido guardados, ustedes están siendo escogidos nada más y nada menos que por Dios Padre a través del Espíritu Santo. Y además de eso, nos ha rociado, dice aquí el apóstol Pedro, con la sangre de Jesucristo. Ya yo les he dicho a ustedes en otras ocasiones, y quiero reiterarlo hoy, que la sangre de Jesucristo no debe ser invocada, no debe ser mencionada, no debe ser utilizada para otra cosa que no tenga que ver con la redención, con la salvación. He notado, incluso en nuestro grupo, y no es un regaño, no es un regaño, por favor, pero he notado en nuestro grupo que todavía, quizás por ignorancia, quizás porque lo hemos olvidado, sin embargo, a veces cuando alguien hable de que está enfermo, alguien puede decir,
no, yo lo cubro con la sangre de Cristo, yo lo sano con la sangre de Cristo, o la sangre de Cristo está sobre ti, eres sano. Hermanos, la sangre de Cristo no tiene nada que ver con la sanidad física. La sangre de Cristo no es un amuleto, la sangre de Cristo no es una medicina, la sangre de Cristo no es un contra, la sangre de Cristo no es una protección. No podemos caer, aunque no lo estemos haciendo conscientemente, en pensar que la sangre de Cristo es una cosa que nos libra de cosas físicas. No. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario solamente tuvo un propósito: pagar el precio de nuestra redención. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús murió en la cruz del Calvario como murieron los corderos que murieron durante siglos por instrucción del Padre Celestial. Jesús murió en esa muerte que Dios escogió para él, porque esa muerte, que fue una muerte sangrienta, que fue una muerte donde prácticamente todos los litros de sangre que un ser humano tiene en su cuerpo, que si no me equivoco son como 6 litros, 7 litros de sangre, prácticamente Jesús los vertió todos, porque le fue colocada una corona de espina en la cabeza, donde ustedes saben que hay demasiados vasos sanguíneos, ¿verdad? Y todo su rostro fue bañado en sangre, fue latigado hasta el cansancio en su espalda estaba sajada, ¿verdad? Fue perforado en sus manos, fue perforado en sus pies y todavía se le metió una lanza por un costado. Es decir, Jesús, además de todo el sufrimiento terrible de la cruz, Jesús literalmente se desangró por completo. Yo creo que si a Jesús se le hubiese hecho una autopsia y se le hubiera sacado la sangre que restaba en su cuerpo, era muy poca, muy poca. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Solamente tiene un solo propósito, y es pagar, cubrir, limpiar, redimir el pecado de cada uno de nosotros. No invoquemos, no mencionemos, no evoquemos, no traigamos a colación la sangre de Cristo en ninguna oración, ni en ningún deseo, para hablar de que te cubro con la sangre de Cristo, que te sano con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo te sana. No, no. No hagan eso, porque aunque hay una buena intención en hacerlo, no hay relación de una cosa con la otra. Y si alguien piensa lo contrario, bueno, yo le invito a que me haga su argumento en privado o en el grupo, y cualquier otra opinión contraria a eso, yo no tengo problema en que me la hagan saber y la podemos conversar. Pero la sangre de Cristo, dice aquí el apóstol Pedro, en el versículo 2, hemos sido rociados. Él usa esa expresión, porque en el Antiguo Testamento la sangre del sacrificio de los corderos era rociada en forma simbólica para cubrir al pueblo, ¿verdad? Y tapar sus pecados. Solo que en Jesucristo nuestros pecados no fueron tapados, fueron limpiados, fueron pagados, fueron quitados de la presencia del Padre Celestial. El versículo 3 comienza con una alabanza del apóstol Pedro después de hacer esa maravillosa introducción, ¿verdad? Donde contrasta el estar expatriado, pero ser elegidos por Dios. El versículo 3 comienza con una alabanza donde el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la gente utiliza mucho la expresión: mientras hay vida, hay esperanza, dice la gente. Pero a mí me llama la atención que el apóstol Pedro aquí utiliza la expresión: nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque las esperanzas del mundo están casi siempre relacionadas con este mundo, con esta tierra. Cuando la gente dice, mientras hay vida,
hay esperanza, se está refiriendo a la vida terrenal.